Capítulo 3, segunda parte. Tiberio. 43 años de la autoridad exclusiva de Augusto habían establecido el principio del absolutismo en el gobierno, pero el momento crítico para un gobierno es la muerte de su fundador. Ahora se iba a descubrir si ese principio estaba firmemente establecido, pero Tiberio tenía 56 años y había sido un cuidadoso alumno de Augusto, y aunque en su ascenso el nuevo principio de gobierno fue sometido a la prueba más severa, Tiberio hizo de Augusto su modelo en todas las cosas. Continuó con su hipócrita moderación y lo convirtió, por así decirlo, en el dominio del gobierno imperial. Aunque asumió inmediatamente la autoridad imperial como su modelo, se vio afectado por una pieza de lo más insolente a actuar para rechazarlo durante mucho tiempo. Mientras reprendía severamente a sus amigos que le rogaban que lo aceptaran, como pocos sabiendo lo monstruoso que era el gobierno, otro manteniendo en vilo al Senado, cuando le imploraron y se arrojaron a sus pies con respuestas ambiguas y una especie de disimulo astuto, en tanto que a algunos se les acabó la paciencia, uno gritó durante la confusión, o que lo acepte o lo rechace de inmediato, y un segundo le dijo en la cara, otros son lentos para realizar lo que prometen, pero es lento para prometer lo que realmente realiza. Por fin, como forzado a hacerlo y quejándose del servicio miserable y oneroso que se le impuso, aceptó el gobierno. Suetonius. El propósito de todo esto era, como con Augusto, encauzar al Senado al imponerle justamente los honores imperiales, para aliarse firmemente a la autoridad imperial, haciéndose guardián de ese poder, para que cuando hubiera algún peligro, amenazara al emperador. El Senado estaría así comprometido para defenderlo. Y los peligros eran en este momento tan espesos sobre Tiberio que declaró que tenía un lobo por las orejas. Lo principal que había marcado su adhesión fue el asesinato de Agripa Postumus, el hijo de Agripa, el ministro de Augusto. Y ahora, un esclavo de Agripa había reunido una fuerza considerable para vengar la muerte. Lucius Scribonius Libo, un senador de primera distinción, fomentaba secretamente una rebelión y las tropas tanto en Illyricum como en Alemania se amotinaron. Ambos ejércitos insistieron en las altas exigencias, en particular que su salario debía igualarse al de los guardias pretorianos. El ejército en Alemania se negó rotundamente a reconocer un príncipe que no era de su elección y que instó con toda la importunidad posible a Germánico, quien los mandaba a que asumiera el gobierno, aunque lo rechazó obstinadamente. Todos estos peligros pasaron pronto, y Tiberio, fingiendo ser el servidor del Senado, asumió la soberanía poco a poco, y el Senado no permitió nada para comprobar su extravagancia en la concesión de títulos, honores y poderes, porque tal era el carácter pestilente de aquellos tiempos, tan contaminados de adulación, que no solo los primeros nobles, cuyo desagradable esplendor encontraron protección solo en obsequiosidad, pero todos los que habían sido cónsules, gran parte de los que habían sido pretores e incluso muchos de los senadores inferiores lucharon por la autoridad en la plenitud y extravagancia de sus votos. Hay una tradición que Tiberio, cada vez que salía del Senado, solía gritar en griego: «¡Qué aptos para la esclavitud son estos hombres!». Sí, incluso Tiberio, el enemigo de la libertad pública, le provocaba náuseas la mansedumbre agazapada de sus esclavos. Este curso de conducta continuó durante 9 años, y su reinado fue quizás tan suave durante este tiempo como de cualquier otro romano hubiera sido. Pero cuando por fin se sintió seguro en la posición en la que estaba sobre toda la ley, no hubo enormidad que no cometiera. Un hombre era ahora el Estado, y ese hombre era divino. La alta traición violada
A la majestad se convirtió en el delito más común y el recurso universal en las acusaciones. En tiempos pasados, si alguien dañaba la majestad del pueblo romano, traicionando a un ejército, excitando sedición entre los comunes, en fin, por cualquier mala administración de los asuntos públicos, las acciones eran materia de juicio, pero las palabras eran libres. Ahora la ley abrazó no solo palabras, sino un gesto, un olvido involuntario, una curiosidad indiscreta. Más que esto, ya que el emperador era la encarnación de la divinidad de los romanos, el Estado también se suponía que esta divinidad se reflejaba en las astutas imágenes de él, en las estatuas e imágenes de él. Cualquier falta de respeto, cualquier desaire, cualquier indiferencia, cualquier descuido intencional o no, mostrado hacia cualquier estatua, imagen o cuadro, era considerado como referido a él. Era violatorio de su majestad y era alta traición. Si alguno contaba como vendida una estatua del emperador en el campo en el que se encontraba, aunque él mismo había hecho y colocado la estatua, cualquier persona que arrojara una piedra, cualquiera que se llevara la cabeza, cualquiera que fundiera el bronce o lo utilizara para cualquier profano propósito, la piedra, incluso una imagen o estatua rota o mutilada, todos eran igualmente culpables de alta traición. Aún más que esto, en todos los casos de alta traición, cuando el acusado fuera declarado culpable, una cuarta parte de su patrimonio le aseguraba la ley al delator. Así los informantes, una descripción de hombres llamados a la existencia para aprovecharse de los elementos vitales de la sociedad y nunca suficientemente restringidos, ni siquiera por las penas, ahora eran alentados por las recompensas. Teniendo en cuenta estos hechos, es fácil comprender la fuerza de ese giro político que los sacerdotes y fariseos de Jerusalén tomaron a Pilato en sus acusaciones contra Cristo. Si dejas ir a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey contra César habla. A causa de los celos furiosos de Tiberio y su disposición a recibir los informes de los informantes, los sacerdotes y fariseos sabían muy bien, y Pilato también, que si se enviaba una disputación a Roma acusándole de alta traición al sancionar la realeza de un judío, Pilato sería llamado a Roma y crucificado. Así, en Tiberio, el gobierno de Roma se convirtió en un despotismo furioso y aplastante. El emperador estaba por encima de toda la ley, olvidó toda restricción y se abandonó a toda especie de crueldad, sin querer en ocasiones de un tipo u otro que servían de pretexto. Primero, cayó sobre amigos y conocidos de su madre, luego los de sus nietos y su nuera, y por último, los de Sejanus, tras cuya muerte se volvió extremadamente cruel. Sejanus era su primer ministro de Estado y su amigo especial y un digno favorito también. Tiberio y su solicitud particular se retiró a la isla de Capri, donde intentó imitar los caminos lascivos de todos los dioses y diosas a la vez. Sejanus, dejado al mando del imperio, aspiraba a poseerlo en su totalidad. Él ya había despedido a su propia esposa y envenenó al hijo de Tiberio para casarse con su viuda. Su plan fue descubierto. Fue estrangulado por el público verdugo y despedazado por el populacho. Luego, bajo la acusación de ser amigos de Sejanus, un gran número de personas fueron primero encarceladas y poco después, sin siquiera a la forma de un juicio. Tiberio ordenó a todos los que estaban en la cárcel acusados de apego a Sejanus ser ejecutados. Allí yacía la incontable masa de todos los sexos y edades, los ilustres y los mezquinos, algunos dispersos, otros amontonados. Ni tampoco estaba permitido que sus amigos ni parientes estuvieran presentes o derramar una lágrima sobre ellos, ni siquiera ir a verlos,
pero se colocaron guardias alrededor que marcaron signos de dolor en cada uno y atendieron los cuerpos putrefactos hasta que fueron arrastrados al Tíber, donde flotando en el arroyo o arrojados por las riberas, nadie se atrevió a quemarlos, nadie a tocarlos. Incluso las relaciones ordinarias de la humanidad fueron interceptadas por la violencia del miedo, y en la medida en que prevaleció la crueldad, la conmiseración fue sofocada. Siguiendo el ejemplo de Augusto y para saciar los clamores del pueblo, prestó dinero sin intereses por 3 años a todos los que quisieran pedir prestado. Primero, obligó a todos los prestamistas para adelantar 2/3 de su capital en tierras y que los deudores pagaran de inmediato la misma proporción de sus deudas. Esto se consideró insuficiente para satisfacer todas las demandas y tomó prestado del Tesoro Público, alrededor de 5 millones de dólares, con el fin de obtener dinero para hacer frente a esto y a otros giros del Tesoro Público. Volvió su mente a puro robo. Es cierto que Gnaeus Lentulo, el augur hombre de vastas propiedades, estaba tan aterrorizado y preocupado por sus amenazas e importunidades que se vio orillado a obligar a su heredero, a varias personas igualmente de primera distinción en Galia, España, Siria y Grecia, se les confiscaron sus propiedades con pretensiones tan despreciablemente triviales y desvergonzadas, que contra alguna de ellas no se prefería ningún otro cargo que el de poseer grandes sumas de dinero. Dinero disponible como parte de su propiedad. Antiguas inmunidades, los derechos de minería y de cobro de peajes fueron retirados de varias ciudades y de personas privadas. En cuanto a cualquier otra cosa sobre este monstruo en su especie, solo diremos en palabras de Suetonio. Sería tedioso relatar todos los numerosos ejemplos de su crueldad. Baste dar algunos ejemplos en sus diferentes tipos. No pasaba un día sin el castigo de una persona u otra, no exceptuando festivos o los propios de la adoración a los dioses. Algunos fueron probados incluso en Año Nuevo, día de muchos que fueron condenados, sus esposas y los niños compartieron el mismo destino. Y para los que estaban condenados a muerte, a los parientes se les prohibió ponerse de luto. Se votaron recompensas considerables para los fiscales y a veces también para los testigos. La información de cualquier persona, sin excepción, era apresada y todas las ofensas eran capitales. Incluso pronunciar alguna palabra, aunque sin cualquier mala intención. Un poeta fue acusado de abusar de Agamenón y un historiador por llamar a Bruto y Casio el último de los romanos. Los dos autores fueron inmediatamente llamados a cuentas y sus escritos suprimidos, aunque habían sido bien recibidos algunos años antes y leídos en la audiencia de Augusto. Algunos que fueron arrojados a prisión no solo se les negó el consuelo del estudio, sino que se les privó de toda compañía y conversación. Muchas personas, cuando fueron convocadas a juicio, se apuñalaron en su casa para evitar la angustia y la ignominia de una condena pública, que estaban seguros que se produciría. Otros tomaron veneno en la casa del Senado. Las heridas fueron vendadas y todos los que no habían muerto fueron llevados medio muertos y jadeando de por vida a la cárcel. Los que fueron condenados a muerte fueron arrojados por las escaleras de Hegemonia y luego arrastrados al Tíber. En un día 20 fueron tratados de esta manera, y entre ellos mujeres y niños, porque de acuerdo con una antigua costumbre no era lícito estrangular a las vírgenes. Las muchachas fueron desfloradas primero por el verdugo y luego estranguladas. Aquellos que estaban deseosos de morir fueron forzados a vivir, porque pensaban que la muerte era un castigo tan leve que al escuchar que Carnulius, uno de los acusados que estaba bajo acusación, se había suicidado, exclamó: Carnulius se me escapó. Al llamar a sus prisioneros, cuando uno de ellos pidió el favor de una muerte rápida, respondió: ustedes aún
no han sido restaurados a favor. Un hombre de rango consular escribió en sus anales que en la mesa donde él mismo estaba presente con una gran empresa, de repente se le preguntó en voz alta por un enano que se quedó parado entre los bufones, ¿por qué Paconius, que estaba bajo un proceso por traición, vivió tanto tiempo? Tiberio lo reprendió inmediatamente por su impertinencia, pero unos días después escribió al Senado para proceder sin demora al castigo de Paconius. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo, en el 78 años de su edad y el 23º año de su reinado, y fue sucedido por Calígula.